La sal siempre ha estado presente, simple, silenciosa, pero portadora de un poder que pocos comprenden. En la sabiduría judía, nada es casualidad, ni siquiera un grano. Cada cristal de sal encierra un pacto, una energía que trasciende lo físico y alcanza lo espiritual. Es el elemento que protege, preserva y conecta a la humanidad con lo divino. Cuando comprendí el verdadero poder de la sal, me di cuenta de que no es solo una especia, es un símbolo, un recordatorio silencioso del pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Y a lo largo de los siglos, los cabalistas han guardado secretos sobre ella, secretos que han trascendido desiertos, templos y generaciones. En este video voy a revelar el 8 misterios milagrosos de la sal que la sabiduría judía ha preservado. Cada una de ellas es una llave espiritual, y cuando se usa conscientemente, ninguna maldición puede alcanzarte, ninguna energía puede dominarte y ninguna oscuridad puede prevalecer. Pero antes de adentrarnos en estos antiguos secretos, comenta a continuación: la luz es más fuerte que cualquier maldición, y suscríbete al canal de Conocimiento Judío, porque es aquí donde la sabiduría ancestral cobra vida, y cada enseñanza puede transformar tu día en algo sagrado. Ahora pasemos al primer misterio. Siempre me ha fascinado el hecho de que en la Torá Dios ordene que todas las ofrendas vayan acompañadas de sal. Con todo vuestro sacrificio ofreceréis sal. No era un detalle ritual, sino un recordatorio espiritual. La sal no se corrompe, no se pudre, no cambia, igual que el pacto entre el Creador y el pueblo de Israel, eterno, incorruptible, indestructible. Cuando la sal toca el altar, sella el pacto. Cuando la sal toca la mesa, evoca ese mismo vínculo. Los antiguos maestros dicen que la sal es el símbolo de la pureza que perdura en el tiempo. Mientras el fuego consume y la agua se evapora, la sal permanece. Es la permanencia de la verdad. El amor divino no se desgasta, no disminuye, no depende de las circunstancias. Es como la sal, presente en todo, incluso cuando es invisible. Y al comprender esto me di cuenta de que la sal es más que una sustancia, es una metáfora viva de la fidelidad de Dios. Hay un detalle que pocos conocen. El mar del que se extrae la sal representa el juicio. El sol que la seca y la transforma en cristales representa la misericordia. La sal nace de la unión de estas dos fuerzas, la severidad y la compasión. Es el equilibrio entre la justicia y el amor. Por lo tanto, cuando la untamos en el pan o la usamos en rituales, invocamos este equilibrio celestial dentro de nosotros. El pacto de la sal también nos recuerda la responsabilidad. La sal conserva, pero también quema. Cura heridas, pero causa dolor si se usa inconscientemente. Así sucede con nuestra relación con lo divino. Requiere pureza, pero también reverencia. Todo acto espiritual necesita ser sazonado con sal, con la intención correcta, con un corazón puro. Sin este condimento, incluso el gesto más bello pierde su esencia. Y ahí comienza el misterio. Comprender que la sal no es solo física, sino energética. Es el vínculo entre lo visible y lo invisible. Cada cristal es un pequeño sello del pacto eterno, y cuando ese sello se olvida, el mundo pierde la esencia de lo sagrado. Pero cuando se recuerda, el alma también recuerda quién es. Dentro del templo sagrado, todo tenía un propósito oculto. Nada era meramente simbólico. Cuando los sacerdotes preparaban las ofrendas, existía un orden divino. Cada sacrificio debía ir acompañado de sal. No se trataba de un simple detalle ritual, sino de un código espiritual. La sal representaba la permanencia de la presencia divina. Mientras la carne, el incienso y el vino se consumían en el fuego, la sal permanecía. Era la señal de que algo eterno habitaba incluso en lo efímero. Los sabios dicen que la sal en las ofrendas tenía la función de conectar el mundo físico con el espiritual. Sazonaba la materia, permitiendo que lo terrenal ascendiera puro al cielo. Sin sal, la ofrenda estaba incompleta. Al igual que la vida sin santidad, pierde su esencia. Es interesante pensar que, aún hoy,
La sal está presente en las mesas judías durante el Shabbat, evocando el altar del templo. La mesa de cada hogar se ha convertido en un pequeño santuario, y cada comida en una ofrenda silenciosa. Hay algo profundamente poético en esto. La sal, un elemento tan común, era el ingrediente que hacía aceptable el sacrificio ante Dios. Esto me hace pensar en cómo, a veces, lo más simple es lo que más falta en nuestra espiritualidad. No los grandes gestos, no las promesas exageradas, sino la sal, la constancia, el compromiso diario con lo sagrado. Esto es lo que sostiene el alma cuando el mundo intenta corrompernos. La sal también pone de manifiesto una enseñanza sobre la pureza de intención. En el templo, la sal no podía ser de cualquier tipo. Debía ser pura, sin mezclar, sin contaminar. Esto refleja la idea de que la santidad nace de la integridad. Cuando nuestras acciones están impregnadas de una intención sincera, se convierten en ofrendas valiosas, incluso en las pequeñas cosas. Y cuando el templo fue destruido, los sabios dijeron: ahora el hogar es el altar, y la mesa el nuevo sacrificio. Desde entonces la sal ha estado presente en cada comida de Shabbat como recordatorio de este pacto eterno. Lo que era ritual se convirtió en vida. Lo que era templo se convirtió en hogar. Y es en este gesto, un simple toque de sal, donde la santidad aún mora entre nosotros. Desde tiempos ancestrales, el pueblo de Israel comprendió que el mal no es simplemente un concepto moral, sino una energía, y toda energía puede transformarse. La sal, por su propia naturaleza, siempre ha sido considerada un elemento purificador. No absorbe la impureza, la neutraliza. Por lo tanto, en las tradiciones judía y cabalística, la sal se utiliza para limpiar ambientes, alejar energías negativas y disolver vibraciones de envidia o maldiciones. No combate el mal con violencia, sino que lo desintegra mediante su pureza. Existen antiguos rituales casi olvidados en los que se esparcía sal en los rincones de la casa o se colocaba un pequeño recipiente con sal sobre la mesa en momentos de tensión espiritual. La sal, en silencio, absorbía el peso invisible del ambiente. Era como si dijera: nada impuro permanece donde hay pacto. Este sencillo gesto, pero lleno de intención, simbolizaba la confianza en que la protección no proviene del hombre, sino del pacto divino reflejado en este elemento sagrado. En la Cábala, la sal se asocia con el nombre de Dios que rige la purificación, una fuerza que impide la entrada de la negatividad. Es la guardiana del umbral, el filtro entre el caos y la armonía. Por eso la sal aparece en tantas prácticas de protección espiritual, no como superstición, sino como recordatorio de un principio energético real. El mal solo tiene poder donde hay ausencia de luz, y la sal, en su esencia, es luz condensada en materia. Yo misma he notado algo curioso. Cuando el ambiente se siente pesado, un poco de sal en el agua, discretamente colocada en un rincón, lo cambia todo. No es magia, es simbolismo vivo. Es un recordatorio físico de el orden espiritual. Así como la sal purifica el cuerpo, también le recuerda al espacio su origen divino. El secreto está en la intención. Cuando se realiza conscientemente, esta práctica no solo protege, sino que eleva. Pero la comprensión más profunda es que la sal no solo aleja el mal externo, sino que transforma el ser interior. Cuando alguien alberga resentimiento, envidia o ira, su alma se convierte en un recipiente contaminado. Y es ahí donde la sal actúa simbólicamente, sazonando el espíritu, restaurando el equilibrio, recordándole al corazón su sabor original. Porque, al final, la mayor protección contra cualquier maldición es un alma con sabor, un alma en paz con Dios. Cada vez que el sol se pone el viernes y comienza el Shabbat, algo cambia en el ambiente. El tiempo se ralentiza, el mundo parece respirar de otra manera, y en ese instante, el hogar se transforma en un pequeño templo. La mesa, tan común durante la semana, se convierte en el altar, y sobre ella reposan el pan trenzado, el vino y la sal. Muchos miran y solo ven un detalle, pero la sal tiene un papel sagrado.
Es el vínculo invisible entre el altar del templo y la mesa familiar. La costumbre de mojar el pan en sal proviene del antiguo precepto de que toda ofrenda debía ser sazonada con ella. Al partir el pan y tocarlo con la sal, repetimos en miniatura el mismo gesto de los sacerdotes. Es un acto de continuidad espiritual. No hay sacrificio, sino recuerdo. No hay fuego físico, sino luz espiritual. La sal allí sella el pacto y consagra el alimento, transformando lo simple en sagrado. Los cabalistas enseñan que el pan representa la bondad divina y el sustento. La sal representa el juicio y la disciplina. Cuando ambos se unen hay equilibrio. Y eso es lo que trae el Shabbat, el equilibrio perfecto entre recibir y dar gracias, entre cuerpo y alma. La sal evita que el placer de la comida se vuelva banal, recordándonos que incluso comer puede ser una experiencia espiritual cuando se hace con conciencia. Siempre me conmueve observar este gesto. Es pequeño, pero poderoso. Al tocar el pan con la sal, es como si dijéramos en silencio que esta comida sea pura, que este hogar sea un altar, que este momento sea eterno. El Shabbat es el momento en que lo invisible se hace visible y la sal es el sello que impide que lo profano penetre en lo sagrado. Un simple cristal puede contener el peso de toda una tradición. Y cuando termina la comida, la sal permanece sobre la mesa hasta el final del Shabbat. No se guarda, no se esconde, permanece ahí, firme, testigo del pacto que se renueva cada viernes. Semana. Es como si dijera, mientras haya sal en esta mesa, habrá bendición en este hogar. Y así, la sal, silenciosa y discreta, continúa cumpliendo su función, preservar lo sagrado en la vida cotidiana. Hay una sabiduría silenciosa en las lágrimas. El Talmud dice que todas las puertas del cielo están cerradas, excepto la puerta de las lágrimas. Y no es casualidad que sean saladas. La sal en las lágrimas no es un detalle biológico, sino un recordatorio espiritual. Conecta el dolor humano con el elemento del pacto. Cada lágrima, en su esencia, es un grano de sal disuelto por el alma. Cuando lloramos con sinceridad, el cielo reconoce el sabor de la verdad. Los sabios enseñan que la sal es el elemento que transforma la corrupción en pureza. Y las lágrimas hacen lo mismo con el corazón. Lava lo endurecido, suaviza lo herido, disuelve el orgullo y revela la verdad. Es curioso cómo en las Escrituras, la sal y las lágrimas aparecen juntas. El mar rojo, el mar muerto, el sudor del trabajo y el llanto del arrepentimiento. Todo ello tiene un mismo componente, la sal purificadora. Cuando comprendí esto, empecé a ver el llanto de otra manera. No como debilidad, sino como una ofrenda. Las lágrimas son la sal del alma, aquello que preserva la fe cuando todo a su alrededor se desmorona. La sal previene la corrupción de la carne, y las lágrimas previenen la corrupción del espíritu. Por eso, en la tradición judía, llorar ante Dios no es vergonzoso. Es una alianza viva, renovada gota a gota. Hay un pasaje místico en el Zohar que dice que las lágrimas caen en la mano del santo, bendito sea, y él las transforma en bendiciones. Es una imagen poderosa, la sal del dolor convirtiéndose en luz. Lo que antes era sufrimiento se transforma en un instrumento de elevación. Es la alquimia divina obrando en el ser humano. Ninguna lágrima sincera se pierde. Cada una tiene un destino sagrado. Y quizá ese sea uno de los mayores secretos de la sal. No existe simplemente para sazonar o proteger, sino para transformar. Cuando el corazón llora, se purifica. Cuando el espíritu se rinde, la amargura se vuelve dulce. Las lágrimas son la sal de la redención. Le recuerdan al hombre que, incluso en el dolor, el pacto permanece, y que incluso el sufrimiento, cuando se entrega a lo divino, tiene sabor a eternidad. La sal nace del mar, y el mar, en las Escrituras, es símbolo de misterio, límites y separación. Desde el Génesis, la creación se ha caracterizado por este acto, y separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Este momento no es meramente físico, sino espiritual. Separar es crear orden, y la sal es el residuo sagrado de esta separación. Surge cuando el sol toca el agua y elimina lo superfluo, dejando solo lo esencial. Así también es el camino del alma.
Dios evapora lo superfluo hasta que solo permanece la esencia pura, la sal de la fe. El mar muerto es el ejemplo más profundo de esta enseñanza. Nada vive en sus densas aguas, y sin embargo, se conserva. La sal allí está tan concentrada que impide la corrupción. Es una paradoja divina. Donde no hay vida, no hay muerte. Donde hay límite, hay eternidad. Es como si Dios dijera, a través de ese mar, que a veces es necesario aceptar el peso del límite para preservar lo sagrado. La ligereza llega después, cuando lo impuro ya se ha disuelto. Los cabalistas ven el mar salado como una metáfora del alma humana. Todos llevamos dentro aguas turbulentas, emociones, recuerdos, pasiones. La sal simboliza lo que queda tras la tormenta, las lecciones que perduran. Es el residuo de la prueba. Cuando el mar se calma, la sal se revela. Y eso es precisamente lo que da sabor a la vida espiritual. Lo que queda tras la lucha es lo que realmente tiene valor. Este misterio también encierra una dimensión protectora. La sal, extraída del mar, posee el poder de delimitar. Representa la frontera entre el caos y el orden. Al usar sal, en rituales de purificación, no solo alejamos la negatividad, sino que restablecemos nuestros límites espirituales. Le decimos al universo, aquí hay orden, aquí hay propósito, aquí hay un pacto. La sal delimita el espacio donde reside lo sagrado, y al contemplar el mar salado, recuerdo que toda separación divina es, en realidad, un acto de amor. Separar no es rechazar, sino preservar. Así como la sal conserva los alimentos, los límites preservan el alma. La sal, entonces, no es el fin del mar, sino lo que lo hace eterno. Es un recordatorio de que todo viaje tiene su precio, y que a veces es necesario dejar que las aguas amargas se evaporen para que solo quede el sabor de la fe. Los cabalistas siempre han venerado la sal. Para ellos, nada es tan simple como parece. La sal, con su sabor intenso y su naturaleza incorruptible, representa la esencia del conocimiento oculto. Aquello que no puede ser corrompido por el tiempo, la duda, ni el ego. Es curioso, la sal es invisible al disolverse, pero su sabor permanece. Así también la verdadera sabiduría se funde con el alma y la transforma, sin necesidad de ostentación. En los antiguos estudios cabalísticos, se decía que la sal es el sabor de la Torá. Sin ella la palabra divina se volvería insípida, sin vida. Toda enseñanza necesita ser sazonada con conciencia, con equilibrio. La sal representa el secreto que da sentido al texto, el espíritu que subyace a la letra. Por lo tanto, los sabios afirmaban que quien lee las escrituras solo con los ojos y no con el corazón, es como probar comida sin sal. Entiende la forma, pero no el sabor. También existe un simbolismo cabalístico en el nombre hebreo de la sal, melaj. Sus letras, mem, lamed y het, representan fuerzas espirituales de disciplina y transformación. Se dice que la sal contiene en sí misma la energía de Geburá, el aspecto divino de la moderación y la justicia. Es la sal que equilibra el exceso de bondad, impidiendo que la luz se disperse. Por lo tanto, según los maestros, la sal es la guardiana del misterio, contiene el poder, pero no lo revela. Recuerdo una enseñanza de un rabino cabalista. La sal no tiene aroma, pero tiene poder. El perfume encanta, pero la sal conserva. Es una poderosa metáfora sobre el conocimiento. La verdadera sabiduría no necesita llamar la atención. Conserva el alma, incluso en el silencio. Es una sabiduría que no busca el aplauso, sino la transformación. Es la clase de luz que no brilla para ser vista, sino para iluminar el camino desde dentro. Y quizá este es el secreto más profundo que los cabalistas han guardado. La sal enseña moderación, ni demasiada ni muy poca. Así como demasiada sal estropea la comida, demasiada revelación destruye el misterio. La sabiduría, como la sal, debe usarse con sobriedad. Precisión, con humildad. Porque cuando hay equilibrio, el sabor es perfecto y lo sagrado, perceptible. Siempre me ha impresionado la sencillez y la perfección de la sal. No es ni dulce ni amarga, es equilibrio. En el judaísmo, nada es casualidad.
Cada elemento de la creación refleja un atributo divino. La sal representa Din y Gesed, juicio y misericordia, en perfecta armonía. Modera sin dominar, corrige sin destruir. Es como si el Creador mismo hubiera depositado en él la fórmula de la justicia divina, firme pero compasiva. Al estudiar las leyes espirituales, comprendemos que el universo funciona exactamente así. Existe el rigor de las consecuencias y la dulzura de la misericordia, y la sal se encuentra en el medio, uniendo ambos mundos. Impide que la corrupción se apodere de todo, pero tampoco la elimina cruelmente. Preserva, estabiliza. Por lo tanto, cuando hay sal, hay orden. Cuando falta, ya sea en la comida, en el alma o en el mundo, todo pierde su sabor, todo se desequilibra. Los cabalistas afirman que la sal es la sustancia que enseña a la humanidad a manejar el poder. El exceso de sal destruye, la escasez deja los alimentos sin vida. Lo mismo ocurre con las palabras, las emociones y los juicios. El secreto reside en la moderación. La sal, por lo tanto, es una maestra silenciosa. Nos enseña a dosificar, a sopesar, a actuar con conciencia. Nos recuerda que la santidad no se encuentra en los extremos, sino en el centro, donde se hallan la justicia y la compasión. Hay una antigua bendición que dice que tu vida tenga sabor a sal y sea dulce como la miel. Siempre he encontrado esta frase profundamente bella, porque la sal representa el discernimiento y la miel la bondad. Y es precisamente esta combinación la que sustenta la armonía del universo. Un mundo solo con sal sería áspero, solo con miel ingenuo, pero juntas crean el equilibrio perfecto, el sabor de la sabiduría divina en acción. Y así, la sal completa su ciclo simbólico, del altar al hogar, del mar a las lágrimas, del pacto a la justicia. Está en todo, invisible pero presente, pequeña pero esencial. La sal nos recuerda que incluso las cosas más pequeñas pueden albergar el mayor de los misterios, el de la presencia divina que impregna todo lo que existe. Y cuando el hombre comprende esto, ninguna maldición puede alcanzarlo, porque su alma está impregnada del sabor de la eternidad. La sal siempre ha estado presente, en la mesa, en las lágrimas, en el mar, en los rituales, testigo silencioso de la presencia divina en lo cotidiano. No necesita ser vista para actuar, no necesita brillar para iluminar. Simplemente cumple su función, preservar lo sagrado en lo simple. Así también la fe, no ruidosa, sino constante, no visible pero eterna. En cada grano de sal reside un recordatorio. Nada puro se pierde, todo lo verdadero permanece, incluso cuando el tiempo intenta disolverlo. La sal es el pacto de la permanencia, el sello de la alianza, el símbolo del equilibrio entre la justicia y la misericordia. Nos enseña que el poder espiritual no reside en la fuerza, sino en la pureza. Por lo tanto, quienes viven con esta conciencia caminan protegidos. Ninguna maldición puede alcanzarlos, porque el mal no encuentra cabida donde hay verdad. La sal, invisible a los ojos, es el escudo del alma. Nos recuerda que lo divino no reside en lo extraordinario, sino en lo esencial. Y si algo de este guión te conmovió, comenta abajo. La frase que resume toda esta sabiduría. Mi alma tiene el sabor de la eternidad. La sal preserva lo sagrado y cuando el alma comprende esto, jamás vuelve a corromperse.